La verdad es que no soy un gran fan de Juan Antonio Bayona. En los últimos días y para este análisis estuve echando una ojeada a la trayectoria como director de Bayona, y por muy corta que fuera se denota una evolución, aunque cualquier cosa es mejor que ese horror llamado El Orfanato. Parece que le ha sido difícil encontrar su género, pasando de una película cutre de terror a otra que narra una catástrofe natural en la que sobra la mitad porque ésta resuelve el plot a la mitad de la cinta, y siendo el resto un libro abierto. Entonces llegamos a lo que nos interesa hoy, que es Un monstruo viene a verme, y digo que ha encontrado su género porque no creo que sepa hacer otra cosa que crear sentimientos en pantalla. Desde lo imposible parece que derivó a un estilo más intimista, por mucho que reutilice esa espectacularidad en la pantalla a gran escala y ese plano agobiante que establece como su marca, pero aún así sabe cómo establecer una diferencia sustancial entre sus dos últimas obras. Ya hablando claro, entré a ver esta película con cierta cantidad de prejuicios tremenda. Los trailers que logré ver en televisión me transmitían más esa idea de otra vez una película con el recurso sentimental fácil. Y desde que la vi esa opinión ha ido vagando de un lado a otro, y se ha ido transformando y ha llegado a un punto que no sé si estoy dejándome llevar o yo qué sé. Pero antes de criticarla os voy a hablar un poco de qué va. Un monstruo viene a verme, o A Monster Calls, es una adaptación de la novela del mismo nombre del autor Patrick Ness, y a modo de resumen de la trama os diré que trata de un chaval de 12 años llamado Connor, que vive con su madre que está muy enferma, y sus padres están separados y sufre bullying en la escuela. Se ve que el muchacho tiene un gran mundo interior y una buena habilidad con las artes plásticas, así que las utiliza de forma de vía de escape cuando la enfermedad de su madre empeora, y esto se representa como el árbol monstruoso que viene a contarle historias. Habiendo planteado ya esto, ya tenemos el terreno propicio para entrar en más detalle, y hay que decir que Bayona no sabe hacer otra cosa que destacar el drama humano en cada una de sus películas. Y ya sé que estoy insistiendo mucho en qué hace o cómo deja de hacer las cosas con retrospectiva, pero creo que es importante ya que es el elemento común de su cine, ya que en este caso es el drama. Ya lo vimos sobradamente en Lo Imposible. Como mencioné antes, administra la dosis de drama tan a la ligera que ésta pierde el valor a medida que se va explotando. Y lo peor es que no se ve parar ni un minuto de aprovechar la más mínima ocasión para pegarnos en la cara con un drama barato, o una expectativa previsible o simplemente absurda, dejando a un lado que fue una gran catástrofe y que murió mucha gente. Ahora centrémonos en Un monstruo viene a verme. Su predilección por los guiones sentimentales ha hecho que en cierta forma los vaya puliendo, por decirlo de alguna forma. Su forma de hacer funcionar un drama, aunque tenga que recurrir a los tropos más quemados del mundo para crearlo, siendo esto una enfermedad terminal, una abuela estricta que no es tan estricta, un padre separado que es muy guay, y el que más me molesta de todo siendo el acoso escolar, porque si no el pack no está completo, porque si no la gente no se identifica con el protagonista. Todo esto ya lo he visto en muchos lados y para nada es una novedad palpable, y que un niño en una situación complicada se abstraiga en su imaginación es bastante típico, y si no un recurso fácil igual que todos los anteriores. Y con esto no estoy diciendo que todo lo que se haya visto ya en cualquier otro lado sea un recurso fácil y por ello algo negativo, porque si no la gran mayoría de las obras que existen podría ser tachada de lo mismo, pero la que la diferencia es la forma de usar estos recursos a su favor, y ya esta es una de las cosas que se quedan a medias en esta película. Creo que todos tenemos en claro que la trama únicamente se basa como idea principal en contar la historia de una etapa de la vida de Connor, y que el resto es un simple telón de fondo. Incluso se podría decir que la enfermedad de su madre lo es, siendo esta más una futura catarsis anunciada que una trama principal a seguir. Todo está visto desde el punto de vista de Connor y de cómo él va experimentando todo aquello que le va llevando de una forma u otra a una madurez inevitable, tanto o igual que la futura muerte de su madre, y entonces es cuando comienza a intervenir la figura del monstruo. El monstruo es ese recurso al uso que representa la madurez, a algo longevo, ya que se plasma como un ente que ha vivido por siglos, que contiene una gran sabiduría que intenta transmitir en forma de historias con moraleja, para lo que está pasando concretamente al protagonista, y de una forma u otra lo encamina hacia una futura madurez, siendo además una representación suya, o sea, un alter ego, ya que es fuerte, prácticamente inmortal, y lo que representa algo que se puede defender, justo al contrario que él.
El hacer que se manifieste a una hora determinada no tiene mayor utilidad que mostrar un ciclo fijo que algo más allá. Y en ese ciclo hace que vaya pasando por varios estados, y con cada uno un aspecto a destacar, ya sea o no por la moraleja. Por orden se podría decir que son negación, las apariencias engañan, pérdida de la fe con resultado violento, tengo una rabita existencial y le pego a uno, y finalmente aceptación. Creo que esta es la parte en la que más trabajaron a nivel guión comparado con el resto, ya que realmente es como ese camino que te lleva a abrir los ojos y a evolucionar como persona. Bueno, todos menos el tercer cuento del niño invisible. Este no tiene ni pie ni cabeza en relación con el resto de historias, que quieren educarlo, y esto es casi un polo opuesto en sí mismo. Los personajes son de lo más sencillo, y no se aventuran más allá del modelo que plantean, y su evolución, si es que se puede llamar así, es de lo más predecible, solo viéndolos un segundo. Y lo peor de esto es que incluso el protagonista sigue este modelo casi a rajatabla, por mucho que sea la mayoría de ellos bidimensionales. No es una película que te vaya a sorprender por lo que haga tal y cual personaje, porque todos son mayormente planos como tablas, teniendo a la anciana que es rígida como un palo y se acaba ablandando, al padre divorciado guay que solo quiere complacer a su hijo y recuperar su cariño, a la madre que es un bollito de canela y solo quiere hacer el papel de morirse, y el gilipollas de su clase que únicamente está para pegarle ocasionalmente, y el protagonista que es un reacio a madurar, que al final madura para la sorpresa de todos. El resto de la película, por así decirlo, es un intento de trama sentimental, con ese tipo de música, con planteamiento sencillo, en el que Connor se da de bruces con el mundo y él patalea y rabia porque sigue siendo un crío que no sabe cómo sobrellevar lo que le está pasando. Y lo peor que tiene estas historias, junto a la obsesión de Bayona en los finales de su historia, es que todo tiene que acabar con un final feliz por muy trágico que haya sido todo lo anterior. Siempre redunda en un final positivo y meloso de todo era mejor, siendo esto un tratamiento muy flojo en cuanto a un cierre, y simplón, incluso conformista diría yo, en cuanto a la estructura, el planteamiento, desarrollo y construcción del tema que está hablando. La historia solo se delimita a lo que está contando, y nada más. No tiene más pretensiones que eso. Es lo único que hace y por lo personal me deja un mal sabor de boca, porque esta historia pudiera haber dado algo más de sí, unos personajes mejor construidos, ya que casi en exclusiva esta se está basando en desarrollarlos, y que, en caso contrario, pues al menos una historia que fuera algo más arriesgada, algo más profunda, con alguna capa más allá de no solo limitarse a contar cuentos de la vieja con moralejas simples. Podría llegar a deciros que cuando la vi por primera vez llegó hasta a gustarme un poco, pero en una segunda revisión y sabiendo cómo hace cine Bayona con algo de retrospectiva, pude ver claramente cómo hace su planteamiento, y con otra perspectiva saber separar conceptos y ver que se limita a lo que ya he contado. Pero bueno, ya esto se queda aquí, espero que en sus siguientes proyectos sea una historia más trabajada, que haga algo con sus personajes que no solo crear sentimiento vacío. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Joder, me cago en la puta! I touched a willy in high school once and it was just a little mistake.